Bueno, entonces, hoy es la clase número 2 de aritmética de la mañana. Tenemos el siguiente apartado. Vamos a hablar acerca de las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes quiere decir que son fracciones que tienen el mismo valor numérico. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la fracción 2 cuartos, la fracción 3 sextos y la fracción 4 octavos. Aparentemente son fracciones distintas, nos da la impresión de que son fracciones distintas, de que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, 3 sextos no se parece mucho a 4 octavos. Si tú las ves así, directamente parece como que son dos números distintos. Sin embargo, son el mismo número, puesto que su valor numérico es 0.5. ¿Cómo obtengo su valor numérico? Dividiendo el numerador entre el denominador. 2 entre 4 me da 0.5. 3 dividido entre 6 también 0.5. Y 4 entre 8 me da 0.5. Y también 5 entre 10. Todas me dan 0.5. Como que de alguna forma todas son la misma fracción. Son el mismo valor numérico expresado de formas distintas. ¿De acuerdo? El valor numérico detrás de todas estas fracciones es 0.5. Es la identidad que tienen estas fracciones. Su identidad escondida de todas ellas es el valor 0.5. En realidad, la fracción más simplificada sería un medio. Un medio es la fracción simplificada de 4 octavos. ¿Cómo se simplifica la fracción 4 octavos? Pues muy fácil, solo con los números primos. Los factores primos del 4 serían 2 por 2. Y los factores primos del 8 serían 2 por 2 por 2. Si eliminamos factores idénticos de arriba y abajo, por ejemplo, el 2 con el 2 con el 2, lo que nos va a quedar arriba es un espacio en blanco, y cuando arriba queda en blanco, no se nos debe de olvidar que debemos de poner un 1. Arriba nunca queda vacío, colocamos un 1. Y en la parte de abajo, en este caso, queda solamente el factor 2, por lo tanto queda un medio. Entonces, así como simplifiqué la fracción de 4 octavos y me quedó un medio, también podría yo simplificar la fracción de 5 décimos, 3 sextos y 2 cuartos, y en todas me va a quedar como fracción final un medio. A eso se le llama fracciones equivalentes. Entonces, ¿qué son las fracciones equivalentes? Son aquellas que no se parecen entre sí, pero tienen el mismo valor numérico, o sea, su valor decimal. Ahora, si tú tienes dos fracciones bueno, te dan dos fracciones que tienes que comparar, pero ¿cómo puedes saber si son equivalentes o no? En este caso, por ejemplo, ¿cómo puedes saber si 3 sextos es equivalente a 4 octavos? La forma más fácil y más rápida sería la que te voy a explicar a continuación. 3 sextos y 4 octavos los pones uno junto al otro y vas a multiplicar en forma de diagonal, en forma cruzada. O sea, 3 por 8 y 6 por 4. Nos tiene que dar el mismo valor, ¿de acuerdo? 3 por 8, 24 y 6 por 4, 24. Eso nos dice que son fracciones equivalentes. Y esto no sucede cuando las fracciones no son equivalentes. Por ejemplo, si tuviéramos 2 tercios y 7 quintos, esas fracciones no son equivalentes, pero podemos comprobarlo así. Yo multiplico en forma cruzada este por esto y este por esto. Entonces obtengo lo siguiente. Sería 2 por 5, 10 y 3 por 7, 21. Desde luego que no son fracciones equivalentes. Es la forma más rápida. Otra forma que también te permitiría saberlo sería obtener el valor decimal, pero sería más lento, nos llevaría más tiempo y con el riesgo de equivocarnos. Entonces siempre sería mejor hacerlo de esa manera, con el método cruzado. El método 2, multiplicar en forma cruzada para ver si tienen el mismo resultado. Es mucho más fácil. Funciona incluso con fracciones muy grandes. Imagínate que estás en el examen y que no sabes esto, que no tuvieras este conocimiento y trataras de dividir 3.343 entre 6.141. Esto te podría llevar muchísimos minutos, tomando en cuenta que en el examen solo dispones de 2 a 3 minutos para responder cada pregunta o cada reactivo. Entonces es importantísimo saber esto. Muy bien, las fracciones no son equivalentes. Ok, perfecto. Ya, en este caso no son equivalentes. ¿No? Las fracciones que nos pusieron aquí no son equivalentes y me tardé muchísimo menos que si hubiera hecho la división. ¿Te das cuenta? Imagínate perder tanto tiempo en hacer esto. Ok, entonces, por eso, para quienes están viendo la grabación, si no pudieron asistir a la clase,
lo importante es que no se pierdan la grabación completa. Ve el video completo porque aquí vas a poder ver muchas cosas que podrían venir en tu examen. Muy bien. Dice, ejercicio 30, indica si las siguientes fracciones son equivalentes. Bueno, este va a ser el ejercicio 3. Aunque aquí diga 30, este ejercicio va a ser parecido al ejercicio 3. Bien, entonces, en el ejercicio 3 nos dan dos fracciones. Tenemos que compararlas para saber si son equivalentes. Por ejemplo, ¿cómo saber si estos son equivalentes o no? Multiplico cruzado, así, me tendría que dar el mismo valor numérico de los dos lados. Bueno, el mismo producto, ¿no? El mismo resultado. O divido 18 entre 24 y 6 entre 8 y me tendría que dar el mismo valor numérico. Lo voy a hacer con mi calculadora. 18 entre 24 me da 0.75. Y 6 entre 8 me da 0.75. En este caso sí son equivalentes. 0.75. Ese sería el método difícil. Yo lo llamo el método difícil porque hay que ocupar más tiempo y más energía en hacer una división como esa. En cambio, multiplicar cruzado así, este por este y este por este, es mucho más fácil. 18 por 8 son 144. Y 24 por 6 son 144 también. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos ahí los dos métodos para saber si las fracciones son equivalentes o no. Y sí, son equivalentes en este caso. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo le hacemos con las fracciones cuando se comparan con un número entero? ¿Puede ser que una fracción sea equivalente a un número entero? Sí, mira, aquí te pongo un ejemplo. 8 medios es equivalente a 4. Es decir, aquí hay una fracción y aquí hay un número entero. Y sin embargo son equivalentes. Si yo divido 8 entre 2 me da 4. Recuerda que los enteros se pueden expresar como fracciones colocándole un denominador 1. Y entonces yo le puedo aplicar los dos métodos. Yo divido 8 entre 2, me da 4, valor numérico exacto. Y 4 entre 1 también me da 4, es valor numérico exacto. Y el método fácil, que sería multiplicar cruzado, 8 por 1 y 2 por 4. Los dos me van a dar 8, 8. Perfecto, entonces son equivalentes. Es fácil. Si te das cuenta, es muy sencillo. Perfecto, puedo comparar una fracción mixta con una fracción común. Por ejemplo, 2 enteros, un tercio. ¿Lo puedo comparar con 7 tercios? Sí, por supuesto. Primero, para hacer esa comparación, esta fracción mixta la tengo que convertir a fracción común. ¿Cómo se hace? Eso lo vimos en los ejercicios anteriores. 2 por 3 son 6. Y le sumo el 1 de arriba serían 7. Queda como 7 tercios. Y pues, a simple vista, sabemos que son equivalentes. Son exactamente iguales, de hecho. Muy bien. Siguiente apartado. Dice, ¿cómo lograr que dos fracciones tengan el mismo denominador? ¿Ok? ¿Cómo lograr que dos fracciones tengan el mismo denominador? Muy bien. Se puede lograr que dos fracciones tengan el mismo denominador. ¿Y como para qué querríamos hacer eso? ¿No? O sea, por ejemplo, tengo dos fracciones, 3 cuartos y 6 séptimos. Desde luego que las fracciones no tienen el mismo denominador. Uno tiene un denominador 4 y la otra tiene un denominador 7. Pero es que además no son equivalentes, ¿de acuerdo? Son fracciones que no son equivalentes y lo podemos comprobar al aplicar los métodos que vimos hace rato. Observa, multiplico 3 por 7, 21, 4 por 6, 24. No son equivalentes. Queda claro que no lo son. Bien, entonces dice, cuando tenemos dos fracciones que no son equivalentes, pero aún así podemos lograr que su denominador sea el mismo, ¿de acuerdo? A esto yo lo llamo equiparar los denominadores. Equiparar los denominadores. O hacer que se parezcan, ¿de acuerdo? Hacer que se parezcan. Entonces, ¿cómo podemos equiparar los denominadores? Hacer que se parezcan. Sin importar lo que le pase al numerador, yo quiero que las dos fracciones tengan el mismo denominador. O sea, por ejemplo, un ejemplo, me refiero a esto. 3 octavos y 7 octavos. Es un ejemplo, ¿no? Que aunque sus numeradores sean distintos, que por lo menos los denominadores, los de abajo, sean idénticos. Esa es la intención. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver. Mucha atención. Me fijo en el denominador de la segunda fracción, ¿de acuerdo? Y voy a multiplicar el 3, el numerador de la primera fracción,
por ese número, o sea, 3 por 7, y el denominador de la primera fracción, que sería 4, también lo voy a multiplicar por 7. O sea, tanto el numerador como el denominador de la primera fracción los multiplico por el denominador de la otra. Y con la otra fracción hago lo mismo. Mira, aquí tengo 6 séptimos. Entonces multiplico tanto el 6 como el 7 por el denominador 4 de la primera fracción. Entonces aquí multiplicaría 6 por 4 y 7 por 4. 6 por 4 y 7 por 4. ¿Ok? Muy bien. Al principio no le encontramos la lógica de por qué estamos haciendo esto, pero después cuando veamos las operaciones con fracciones te darás cuenta de lo útil que es esto. 3 por 7, 21. ¿Ok? Nos quedaría como 21. Y 4 por 7, 28. Aquí nos queda 28. 6 por 4 son 24. Y 7 por 4 son 28. Ahora tengo dos fracciones que tienen el mismo denominador, si te das cuenta. Son equivalentes a las originales. Las originales son 3 cuartos y 6 séptimos. Pero estas fracciones que están aquí tienen una ventaja que no tienen estas de aquí. Y su ventaja es que sus denominadores son idénticos, 28 y 28. Y eso hace muy fáciles las operaciones de suma y de resta. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto ya vamos entendiendo para qué sirve esto. Bien, podemos hacer que los denominadores sean iguales. ¿Ya viste? Aquí se hizo y quedó 21 sobre 28 y 24 sobre 28. Bien, dice, ok, ¿cómo comparar fracciones que son diferentes? Ok, podemos comparar dos fracciones que son diferentes, ¿no? Dice, cuando tú comparas dos números, mucha atención, tú puedes comparar dos números, por ejemplo, el 3 y el 3, y claramente son iguales, ¿no? Pero si comparas el 3 con el 8, claramente no son iguales. Ponemos en medio un signo de desigualdad, son desiguales, son distintos. Pero ¿qué tan distintos son, no? Por ejemplo, aquí dice, ¿qué tan diferentes son? El signo de desigualdad no nos está indicando qué tan distintos son. Cuando queremos comparar dos números, lo que queremos saber es cuál es más grande. Siempre saber cuál es más grande. Siempre enfocamos la atención a cuál es más grande, ¿de acuerdo? Obviamente que si uno es más grande, el otro es más pequeño, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo la comparación de 8 y 3, uno es más grande que el otro, pero ¿cuál? Hay un signo que se llama el signo de mayor que, menor que. Obsérvalo. Este signo, siempre las patitas del signo le apuntan al más grande. Acuérdate, las patitas del signo apuntan siempre al número más grande. En este caso al 8. El pico, este piquito de aquí del signo, le apunta siempre al número más pequeño. En este caso al 3. Lo podemos poner al revés, es decir, podemos expresar la misma, pero al revés. Podemos poner el 3 del lado izquierdo y el 8 del lado derecho. Pero en este caso el símbolo quedaría así. En los dos casos dice lo mismo. Se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, si yo lo leo de aquí para acá, de izquierda hacia la derecha, dice 8 es mayor que 3. 8 es mayor que 3. Un segundo. Ok, dice 8 es mayor que 3. Pero si lo puedo leer al revés también. Es decir, puedo decir 3 es menor que 8. 8 es mayor que 3, así. Y 3 es menor que 8, así. Y en el otro caso podría decir 3 es menor que 8, o al revés, 8 es mayor que 3. Dice lo mismo. Hay cuatro formas de leer exactamente lo mismo. Es un signo comparativo, ¿de acuerdo? Es un signo de comparación. ¿Cuál es más grande? Entonces dice, ejemplo, 4 y 6 son diferentes. ¿Pero qué tan diferentes? Cuando decimos que 6 es mayor que 4, ahora queda más claro. Y esto se escribe que 6 es mayor que 4. Muy bien. Entonces dice, cuando trabajamos con fracciones, primero debemos hacer que sus denominadores sean iguales. Por ejemplo, quiero comparar dos fracciones, pero no solo quiero saber si son diferentes. Hace rato vimos cómo saber si son diferentes, ¿no? A ver, recordemos cómo son. ¿Cómo se hace eso? Para saber si son diferentes o son iguales o equivalentes, multiplico cruzado. 3 por 7, 21. 4 por 6, 24. Ya vimos que claramente no son iguales. Son diferentes. Son desiguales. Pero ¿qué tan diferentes son? ¿Cuál es más grande? Aquí lo que me interesa más que nada es cuál de estas dos es más grande.
Y una forma sería obtener el valor numérico. Por ejemplo, si yo divido 3 entre 4, acuérdate que siempre es de arriba hacia abajo, divido 3 entre 4, y 3 entre 4 me da 0.75. Voy a apuntar su valor numérico, 0.75. Y divido 6 entre 7. Acuérdate que siempre es de arriba hacia abajo. Divido 6 entre 7, me da como resultado 0.85. Ahora sí ya puedo decir cuál es más grande, ¿no? Pero me lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo hacer la división. Me puedo equivocar. Es muy fácil equivocarse cuando haces una división así. Mira, 3 entre 4, toca 0, tienes que poner punto decimal, le pones otro 0. Aquí tienes que recordar 7 por 4 son 28, luego lo tienes que restar. O sea, hacer esta división, yo me puedo equivocar con mucha facilidad, ¿de acuerdo? Ahora ya sé que 6 séptimos es más grande que 3 cuartos, pero tuve que haber hecho dos divisiones con punto decimal que me pueden causar un error. Siempre hay que planear esto para el examen. O sea, siempre piensa, enfoca tu atención al hecho de que en el examen solo tienes 2 minutos o menos de 2 minutos para responder una pregunta. Hacer una división así te va a llevar mucho tiempo. Hacer dos divisiones te lleva el doble de tiempo. Y si te equivocas en una, te lleva el cuádruple de tiempo. Es decir, no te puedes equivocar. Por lo tanto, tenemos que planear eso. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Hay otra forma de hacer esto más fácil? Sí, el método fácil. Dice, el método fácil dice hacer que los denominadores sean iguales. Eso yo le llamo equiparar los denominadores, como se estudió en el apartado anterior. Entonces vamos a equiparar los denominadores. ¿Cómo se hace? Ah, muy fácil. Multiplicar por el denominador contrario. Mira, el 3 de aquí arriba y el 4 de aquí se multiplican por el 7 que está aquí abajo, del lado contrario. 3 por 7 y 4 por 7. Y del otro lado, con la otra fracción, hacemos lo mismo. Es decir, el 6 y el 7 se multiplicarían por el 4 del denominador de la otra fracción. 6 por 4 y 7 por 4. Y nos quedan fracciones que son equivalentes a las originales, pero con el mismo denominador. Y cuando tienes dos fracciones que tienen el mismo denominador, ahí de inmediato identificas cuál es más grande. La que es más grande sería 24 sobre 28. Es decir, la que tiene el numerador más grande es la mayor. Es mucho más rápido, mucho más fácil y con menos riesgo de equivocarse. ¿De acuerdo? Ahí ahora puedo identificar que 6 séptimos es mayor que 3 cuartos. ¿Ya viste? Se puede leer como 3 séptimos, 3 cuartos es menor que 6 séptimos o como 6 séptimos es mayor que 3 cuartos. Ya sabes, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es lo mismo, siempre y cuando lo leas correctamente. Está muy sencillo. Ahora dice, ¿cómo simplificar fracciones? Ya vimos que, ya lo explicamos hace rato, ya explicamos cómo se simplifican las fracciones, ¿de acuerdo? La forma fácil y exacta siempre va a ser con los números primos. Podemos utilizar el otro método de sacar la mitad de arriba y mitad de abajo, pero no es conveniente. Siempre tenemos que utilizar este método porque este método lo vamos a utilizar no solamente en aritmética, sino también en álgebra, muchísimo. Se va a utilizar mucho en álgebra, entonces tenemos que practicarlo desde aritmética, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se hace esto de la simplificación con números primos? Pues mira, tienes que recordar el apartado de los factores primos. Vamos aquí a los factores primos. Habíamos dicho que los números naturales se dividen en dos grupos, en los primos y los compuestos. Los primos son los que están en la lista, en esta lista. Dice los números primos esenciales. Números primos son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 y 37. Y los números compuestos son todos aquellos que no están incluidos en esta lista. El 1 es un número compuesto, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Haz de cuenta que los números compuestos son 4, 6, 8, 9, 10, etc. Todos esos que están aquí. Aquí tenemos una lista en la que desde el 4, mira, 4, 6, que son números compuestos, todos se pueden expresar como factores primos. Esto se explicó en la clase anterior, pero por si quedan dudas, vamos a explicar rápidamente cómo se hacía esto. ¿Cuáles son los factores primos del 12? O sea, es decir, el 12 lo puedo expresar como la multiplicación de 2, 3, 4 o 5 o la cantidad de que sea de números primos. En este caso, el 12 lo puedo expresar como el 2 por 2
por 3. Esos 3 números aparecen en la lista de números primos. El 12 no, el 12 es un número compuesto. Y todos los números compuestos están compuestos de factores primos. Por eso se llaman compuestos, porque están compuestos por factores primos. 2, 2 y 3 son los factores primos del 12. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo puedo obtenerlo? Una opción sería que te aprendieras esta tabla, pero la mejor opción sería que sepas hacerlo en cualquier momento y en cualquier instante y con cualquier número primo. Por ejemplo, si yo quiero sacar los factores primos del número 18, ¿no? Aquí está el 18. Tengo dos métodos. El método que yo te recomiendo es el método del racimo de uvas. Y el método del racimo de uvas consiste en lo siguiente. Ponemos dos rayitas. Piensa en dos números que multiplicados te dan 18. Y podrían ser esos números el 9, 9 por 2. 9 por 2 nos da 18. Si es número primo, si identificas que el número es primo, lo encierras en un círculo. Pero si no es número primo, entonces ponemos dos rayitas. Otra vez. Con el 9, por ejemplo, ponemos dos rayitas. Ahora piensa en dos números que multiplicados te den 9. En este caso sería 3 por 3. 3 por 3. Si son números primos, entonces los encerramos en un círculo. ¿De acuerdo? Así. Al final de cuentas, solo van a quedar encerrados los factores primos del 18. Los ponemos desde el más pequeño hasta el más grande. 2 por 3 por 3. Y en medio de ellos ponemos puntos de multiplicación. Estos puntos de multiplicación se les llama viñetas o puntos de multiplicar. Viñetas. ¿Ok? Las viñetas de multiplicación son más fáciles que ponerlo en paréntesis. También se podría poner con paréntesis, pero nos lleva más tiempo. Es más laborioso. ¿Ok? Es lo mismo. Bien, entonces así es como se obtienen los factores primos. Hay otro método que explicamos en la clase anterior, pero te recomiendo más este del racimo de uvas. Volviendo aquí a cómo se simplifican las fracciones, entonces las fracciones se simplifican utilizando los factores primos. Observa, por ejemplo, en el inciso número 1. En el inciso 1 de este ejercicio dice 20 sobre 15, ¿de acuerdo? 20 quinceavos. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice, utilizando el método del racimo de uvas, obtuve los factores primos del 20, 2 por 2 por 5, y los factores primos del 15, 3 por 5. Ya que tengo sus factores primos, ahora voy a eliminar factores que se repitan en la parte de arriba y de abajo. Por ejemplo, este 5 con este 5 se pueden eliminar. Son idénticos. ¿Qué quedó arriba? Quedó 2 por 2. ¿Y qué quedó abajo? Quedó 3. Como es una multiplicación 2 por 2, me da 4. Y el 3 de abajo se copia como está y nos queda 4 tercios. Y 4 tercios es el resultado de simplificar la fracción. ¿Viste? Ya quedó simplificado. Ya nada más como un ejercicio extra, lo que hice fue convertir la fracción impropia. Acuérdate que esta es una fracción impropia porque es más grande el de arriba. Acuérdate que en las impropias el de arriba es más grande. ¿De acuerdo? En la fracción impropia la convertí a fracción mixta. Esta es una mixta. ¿Cómo lo hice? Con una división. 4 entre 3, 1.